Bienvenidos a Favor y en Contra con Margarita González Gamio y un servidor, Jorge del Villar. El día de hoy vamos a hablar de los riesgos para México del próximo gobierno estadounidense. Vamos a ver esta cápsula realizada por Canal 11. El 8 de noviembre, Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos. Uno de los puntos fundamentales de su campaña versó en torno a un supuesto proteccionismo estadounidense en contra de México. Trump asegura que los trabajadores indocumentados mexicanos les quitan trabajos a los estadounidenses, que las empresas norteamericanas no deben establecerse fuera de su territorio y aseguró que su gobierno construirá un muro, el cual será pagado por México. Hay quienes piensan que su discurso era simplemente retórica de campaña. Sin embargo, pasada la contienda electoral, las designaciones de Trump así como sus aseveraciones se mueven en el mismo sentido. Por otra parte, hay expertos que aseguran que las amenazas de Trump no son viables, pues además de que afectarían a millones de estadounidenses, algunas son incluso ilegales de acuerdo a la legislación internacional. ¿Podrá llevar a cabo Trump estas amenazas de campaña? Bueno, pues están con nosotros para tratar este tema de la relación, la nueva relación que vamos a tener con Estados Unidos con el señor Trump como presidente, el embajador Enrique Berruga. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Margarita, muy amable. Él es licenciado en Relaciones Internacionales del Colmex, ¿cierto? Tiene una maestría en Economía y Teoría de Políticas Internacionales de la Johns Hopkins y ha representado a nuestro país como embajador en Costa Rica, en Naciones Unidas, y también ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Y también nos acompaña Gabriel Guerra. Gabriel, buenas noches. Gabriel es presidente y director general de Guerra Castellanos, agregado cultural en la ex Unión Soviética, ¿verdad? Sí. Cónsul general en Toronto, analista política muy destacado y miembro fundador de Comexi. Bueno, pues yo creo que tendremos que empezar recordando que desde el día, es lo que me viene a la cabeza, desde el día 1 de su campaña presidencial, el señor Trump ha denigrado a México, ha amenazado, ha tenido una política francamente antimexicana. Ante muchas otras cosas, ¿no? Pero muy centrado en lo de México. Amenazas que además, a pesar de que ya ganó, pues no se bajaron como alguna gente pensaba que eran balandronadas, sino que ya se ha traducido en hechos que nos están afectando, lo de las automotrices, etc. Entonces yo quiero que ustedes dos me digan cómo consideran la postura que México ha adoptado hasta el día de hoy. Embajador. Creo que no estábamos conscientes los mexicanos hasta esta campaña del antimexicanismo que hay en la sociedad de los Estados Unidos. Creo que esta parte de la corrección política hacía que muchos se inhibieran en sus expresiones sobre México. Pero la verdad es que viendo los resultados de las elecciones y la atracción que han tenido los pronunciamientos de Trump, es una cuestión política, cultural, ideológica que tenemos que tomar en consideración. Esta amistad o este respeto mutuo y todo esto era bastante más vapor que sustancia atrás. Creo que los americanos en su foro interno tenían varios agravios o resentimientos o percepciones muy negativas sobre los mexicanos y es algo que va a operar en los próximos 4 años. Se está explotando y nos está explotando. Gabriel. En efecto, Marita, yo creo que el antimexicanismo de Trump no lo inventa él. Sus expresiones racistas, de xenofobia, misóginas, todas las cosas que hemos visto, son simplemente el reflejo de un sentir de las clases medias estadounidenses. Están frustradas por la falta de crecimiento económico, que están frustradas por el hecho de que durante los últimos 30 años no han visto una mejoría en su nivel de vida, al contrario, se ha deteriorado, y están cada vez más lejos de su aspiración de ser ricos y cada vez más cerca de la terrible realidad de ser pobres. Entonces, ¿cuál es la reacción? Recordemos el huevo de la serpiente de Bergman. ¿Qué lleva a las naciones, qué lleva a las sociedades al racismo, al odio? La incertidumbre económica. Y la incertidumbre económica, Trump la entendió perfecto. Y más que cualquier politólogo, sociólogo, economista, antropólogo, Donald Trump supo entender el sentir y los miedos de la clase media estadounidense y traducirlos en eslogans ganadores para él. Entonces, creo que vale la pena tomar esto en cuenta porque todos
ahora salen a decir que es un tonto, que está loco. Y pues mira, tonto, pero está donde está. Y loco, pero como dice el refrán en inglés, crazy like a fox, ¿no? O sea, está tan loco como un zorro. Los zorros no son precisamente locos. Oye, me gustaría preguntarles, Hillary perdió por un margen muy reducido, de hecho ganó el voto electoral. De hecho, si los estados de Pensilvania, de Wisconsin y de Michigan los hubiese ganado Hillary, estamos hablando de 76,000 personas, es decir, 0.05% de la gente que salió a votar. Si 76,000 personas hubieran votado por Hillary, ella hoy sería la presidenta electa. Muchos analistas dijeron en su momento que la visita a México cambió la visión del electorado sobre Trump. ¿Ustedes creen que esa visita pudo haber repercutido en las elecciones, embajador? Muy poco, realmente. Yo creo que en su momento le dio esta visión que él no tenía. Lo que le ayudó a la visita a México fue proyectarse como estadista, como gente que puede pisar la arena internacional, como lo hizo. Y además fue un día muy redondo para él. Digamos, el enojo que yo tengo es precisamente que le salió tan redondo, porque no solamente se presentó como un estadista acá, sino que ese mismo día tenía planeado el discurso en Arizona, que era exactamente contrario al espíritu de esa visita. Entonces, a los ojos de muchos, les confirmó que este era un gran negociador, que no se echaba para atrás, que no dijo un mensaje más contrario en México de lo que después dijo en Arizona. Hubo matices muy diferentes, por supuesto, ya fue muy histriónico en Phoenix, pero le dio una proyección como estadista, sí. Y eso, digamos, fue un elemento más. Yo creo que la carrera fue demasiado larga como para que ese elemento solamente hubiese influido. Pero, digamos, yo creo que a muchos sí les confirmó que tenía la capacidad de ser un jefe de Estado que se proyectara en la arena internacional de buena forma. Ahora ya empezaron los nombramientos de presidentes. ¿Cómo nos ven estos nombramientos, sobre todo los que son para áreas importantes, para áreas cruciales para México? Homeland Security, ¿cómo lo están viendo? ¿Un riesgo? Mira, Margarita, yo creo que... De forma muy breve porque nos anda ya comiendo el tiempo. Los riesgos son la posibilidad de que se te caiga un árbol encima o una roca o un meteorito. Eso es una realidad. O sea, el señor Trump hizo una campaña basada en una serie de preceptos, un discurso profundamente antimexicano y profundamente, bien lo dijiste, anti todo. Bueno, pero los hombres y mujeres, principalmente hombres, que ha escogido para acompañarlo en su tarea de gobierno, no son tan distintos de los que cualquier otro presidente republicano hubiera podido escoger. Es decir, si Ted Cruz, Dios guarde la hora, hubiese ganado, ¿no? Porque es todavía más peligroso que Trump, si varios otros de los contendientes, incluido Marco Rubio, probablemente hubieran nombrado a gente parecida. A lo mejor no a Sessions, a lo mejor no al presidente de la petrolera, pero el perfil tampoco me asombra. Por supuesto, es un perfil muy contrario a nuestras posturas, a nuestros intereses, Claro. Y aquí se refleja una cosa que es fundamental. O sea, así como la visita de Trump estuvo tan mal pensada, tan mal concebida y tan mal ejecutada, que ni siquiera midieron que era el día que después iba a Arizona, porque, Sí. perdón, o sea, si tú organizas una cosa de ese tamaño, no puede ser que no pienses en todo lo que hay alrededor. De la misma manera, el gobierno mexicano se dedicó a cortejar a los demócratas durante los 8 años que estuvieron en el poder y se olvidó de los republicanos. Entonces no había puentes y no había relación posible. Yo soy de los que piensan que al final, pues qué bueno que se pudo establecer un diálogo con Trump, qué malo que se hizo tan mal. Pero estábamos ya totalmente marginados de la discusión. Aquí las nominaciones y las ratificaciones han ido corriendo. Va a requerir una reingeniería muy interesante de parte del gobierno de México para lidiar con Estados Unidos. Para Estados Unidos, en el diseño de política exterior de Trump, México es un tema del dominio interno, doméstico.
Creo que cuando nuestro canciller Videgaray vaya a Washington va a perder bastante el tiempo viendo al secretario de Estado y ganaría mucho tiempo viendo al de Homeland Security, al de Seguridad Interna. Sí. Es el que lleva el tema migratorio, el que lleva el tema de las drogas, el que lleva el tema de la lucha contra el terrorismo, las armas, etc. Los temas calientes, incluyendo el muro, se manejan no en el Departamento de Estado, en otra oficina. Y normalmente esa oficina ha sido atendida desde México por el secretario de Gobernación. Entonces, o hay un acuerdo interno muy profundo para que le den licencia al canciller de que pueda ver a los que tenga que ver, o no va a servir para nada nuestra interacción con Estados Unidos, por el diseño que están haciendo ellos. Claro. Pues tenemos que ir a un corte. Jorge. Estamos hablando de los riesgos del gobierno de Donald Trump en México. Pues en realidad el que él llega a la presidencia no nos debe de afectar. Somos un país independiente, el cual yo no entiendo el por qué nos pueda afectar en qué. Yo pienso que en algunos aspectos sí. No sé, la verdad no creo que la relación sea tan diferente como la que tenemos ya. No pienso que nos vaya a perjudicar como él dice. Va a afectar. Pues las personas de poder van a querer tratar de cuidar sus intereses. Las políticas xenófobas y racistas de Donald Trump pueden afectar. La gente americana lo va a mandar al diablo, como ya lo han mandado. Porque muchos están en contra de Donald Trump como por su parte del nacionalismo y creo que, bueno, no es exactamente lo mismo, pero hasta cierto punto es muy parecido el solo querer consumir productos mexicanos. Consumiendo productos hechos en México se reactiva la economía y pues no tendríamos por qué preocuparnos por las decisiones que toma un gobierno extranjero. Yo creo que siempre lo deberíamos de haber hecho, no nada más ahorita con él. Pero no lo hacemos, o sea, preferimos consumir otros productos que los nuestros. Sería lo más adecuado para apoyar la economía de todos los mexicanos. Y pues consumiríamos lo que nosotros mismos producimos. Pues no necesariamente, porque ese es otro problema, ¿no? No creo que deberíamos solo consumir productos mexicanos. No somos propiamente autosuficientes, ¿no? Necesariamente tenemos que consumir productos de otros países. Tal vez sí deberíamos tener un poco más de apoyo al comercio nacional. Estamos de regreso en A Favor y en Contra, hablando de los riesgos del próximo gobierno estadounidense para México. Gabriel Guerra nos comentaba en el bloque anterior que México sí puede tener capacidad de negociar, mientras que Enrique Berruga decía que muy difícilmente van a hacer caso a las propuestas de México. Me gustaría preguntarles, ante estas amenazas de Trump, ¿qué pasaría si México dijese, el plan Mérida, la iniciativa Mérida, la vamos a anular? Vamos a tener unos nuevos socios que van a ser los chinos y todos los agentes estadounidenses que están en territorio nacional se van a salir y vamos a tener la cooperación china. Ahí creen que sí escucharía Estados Unidos, Gabriel. Yo creo que, con todo respeto, Jorge, creo que lo que se escucharía desde la Casa Blanca y desde Homeland y desde la DEA sería una sonora carcajada. Porque en el momento que México decidiera hacer eso, se nos olvida que más allá de los principios de soberanía, de orgullo, de todo esto que es, por supuesto, muy importante, hay una realidad totalmente asimétrica en la relación. O sea, tenemos la frontera más larga del mundo entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado, número uno. Tenemos millones y millones de mexicanos y descendientes de mexicanos viviendo en Estados Unidos, según como lo calcules, entre 11 y 25 millones. El 80% de la relación económica de México con el mundo se da con Estados Unidos. Y la única ley que aplica en todos los casos, no solo en México, en todo el mundo, es la ley de la gravedad. Y por gravedad estamos atraídos hacia Estados Unidos. Podríamos tratar de decir, vámonos con China, vámonos con Europa, vámonos con América del Sur, pero no da.
la sustancia. Además de que no sé si los chinos, después del chiste del tren, quisieran realmente hacer algo así con México y si la policía de drogas o antidrogas china sea realmente tal vez la que pudiera lidiar aquí con los cárteles. A ver, díganme, hay algunos analistas políticos que dicen que sí tenemos canicas, me refiero por ejemplo a Jorge Castañeda, entre otros, y que debíamos de encarecer más esta política antimexicana. Y pone ejemplos, por ejemplo, de que en la frontera te mando a los migrantes, pues a ver, yo no te lo recibo a menos que me enseñen los papeles de que el señor es mexicano. Entonces, hay ese tipo de cosas de que por lo menos sí les generas un cierto problemita, porque los mexicanos no tienen papeles ahí, ¿no? Y se hacen las colas, y hay una cosa de derechos humanos, etcétera. O lo que la chamba que hacemos en la frontera, con la frontera norte para que no se vayan para allá, pues les podíamos limpiar la bestia y órale, no, lo de la droga, en fin, que sí hay canicas, que hay cositas. ¿Ustedes cómo lo ven, embajador? Sí, creo que sí tenemos canicas. Voy a ser muy puntual en una de ellas. 27 estados de los 50 de Estados Unidos ya legalizaron la marihuana. Y nosotros seguimos teniendo soldados en las montañas en Sinaloa cortando marihuana para que no llegue a Estados Unidos. Ese es un absurdo para los dos países. Habría que anunciarle de una vez, ni siquiera preguntar, anunciar simplemente que nuestra campaña de erradicación de la marihuana en México se acabó. Vamos a utilizar esos elementos para otras cosas, para que patrullen Acapulco, que patrullen Tamaulipas, lo que sea más útil para los mexicanos. Y adiós. En el tema de otras drogas más duras, parecido, porque el consumo está probado en México de drogas fuertes como cocaína, heroína, etcétera, no se ha incrementado, no se ha movido, pero sigue pasando por acá. Entonces hay que escoltar esas drogas hasta la frontera, ahí se las dejamos junto al muro, ¿verdad? Entonces, si hay una falta de cooperación de parte o solidaridad de parte de Estados Unidos hacia México, pues tenemos ciertas cosas también que hacer. Y en la parte de seguridad es crucial, porque hasta ahorita no ha habido un solo ataque terrorista a Estados Unidos que atraviese o se acerque a pasar por México. Yo sé muy bien las razones por las que no pasan por aquí, pero pueden cambiar también. Podemos simplemente decir, pues vamos a abrir, vamos a dar más visas de manera mucho más ligera, por ejemplo. Entonces, sí tenemos, ahora, aquí estamos hablando de cosas de ir llevando al reduccionismo, ir a la baja en la relación bilateral. Sí. Entonces, la primera negociación es, ¿queremos un entendimiento para beneficio de los dos o la vamos a jugar, pues ahora sí que cada quien para su santo? Si la respuesta es no, miren, aquí America First, como dice el señor Trump, pues ya sabemos qué jugar. Y entonces juguemos sí la mexicana, ¿verdad? Y entonces ahí sí aplicamos nuestros 44 tratados internacionales, empezamos a movernos de otra forma y ahí sí puede haber acercamientos muy interesantes con China y con otros. En 30 segundos, Gabriel, que tenemos que ir a un corte. Bueno, mira, lo malo de nuestras canicas es que todas son tóxicas. Es decir, ninguna promueve algo mejor. Todas desencadenarían algo mucho más negativo y, lamentablemente, de nuevo, el control de la frontera, para todos efectos prácticos, en todo lo que nos interesa, lo tienen allá. Entonces, creo que es muy riesgoso y lo que hemos logrado avanzar en los últimos 25, 30 años de reacercamiento o reconciliación entre México y Estados Unidos sería por el caño de la basura. Entonces, es un tema muy, muy delicado, muy complicado. Pues vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a un corte y volvemos. Los problemas que tienen en Estados Unidos con los inmigrantes no se solucionarían con un muro. Se me hace injusto, es muy injusto. Pues me parece una locura. Una tontería, la verdad. Porque estamos pagando algo que él quiere. Pues los inmigrantes somos la fuerza de trabajo que pues pesa más allá en Estados Unidos. Yo creo que es más un truco publicitario que algo que realmente vaya a pasar. A lo mejor fue una política de campaña. Y en 4 años, entre comillas, que va a durar este señor, pues no creo que puedan hacer gran cosa. Tiene ciertos elementos en sus manos para obligar de alguna manera a los mexicanos a que paguen, pues, ¿no? Piensa poner aranceles mayores a los que hay.
y entonces él piensa que de ahí puede salir lo que vaya a costar el muro. Si se quiere separar de nosotros, pues que lo construya él. Pero nosotros no tenemos por qué, o somos esclavos de ellos, o de qué se trata, ¿no? Al fin de cuentas van a encontrar otras maneras para seguirse pasando, ¿no? Muchos lo ven como es lo peor del mundo, ¿no? Pero puede ser una oportunidad para que la industria mexicana se reactive, la economía. A prepararnos, tratar de ser autosuficientes y depender lo menos posible de ellos. Yo pienso que los mexicanos tenemos nuestra propia cultura y debemos de ser independientes de ellos. Lo más importante es que nosotros nos pongamos las pilas y hagamos las cosas más como deben de ser en el país para que la gente también se quede, ¿no? Que actúe el gobierno como debe de ser, que actuemos los mexicanos. Nosotros somos los que decidimos qué hacer o no con nuestro dinero. La política de Estados Unidos es la guerra y nosotros podemos ser un juego para ellos, ¿no? Un negocio también. Creo que no tiene muchas opciones más que buscar el entendimiento, ¿no? Pues creo que solo queda esperar y sobre todo también no subestimar y decir como, pues no va a hacer nada porque no sabe lo que hace. Nos tenemos que poner las pilas los mexicanos y alzar nuestro país. A ver, alguna gente dice ahí en el público que le pregunta en la calle que hay que esperar, que está bien. Sin embargo, hay otras gentes, entre ellos Bernardo Sepúlveda, acabo de leer, que pues, es nuestro canciller, embajador y muchas cosas, sabe mucho de este tema, dice que México definitivamente está perdiendo el tiempo, que nos estamos atrasando para hacer amarres importantes con otros actores y países que van a tener los mismos problemas que nosotros ante este tipo de medidas que está proponiendo Trump. ¿Ustedes qué piensan, Gabriel? Sin duda, mira, yo creo que ha habido un enorme retraso de parte del gobierno mexicano, y no solo del gobierno mexicano, también de la clase empresarial, también de la sociedad, de los partidos políticos, que no le dieron seriedad nunca al tema de Trump. No entendieron el fenómeno social que significa Trump y pensaron que iba a perder. Todavía el día de las elecciones yo conversé con algunos miembros del gobierno o de la clase empresarial, todos estaban ya preparando para lo difícil que iba a ser la convivencia con Hillary, ¿no? Nadie traía eso en el radar. Bueno, pero una vez que ganó, uno asumiría, primero, que tendría que haber un plan de contingencia, ¿no? Después, el famoso plan B. Bueno, el famoso plan B que ni siquiera la Cancillería fue capaz de salir con su programa de defensa de los migrantes de inmediato. Eso era algo que ya tenía que estar listo, porque tienes que estar preparado para cualquier cosa. Y no veo una estrategia ni de negociación, ni mucho menos de sumar a las fuerzas políticas mexicanas. Este tendría que ser, yo creo que esta es, sin duda, la amenaza más grande en materia de política exterior que ha enfrentado México, por lo menos desde que Ronald Reagan era presidente y posiblemente desde mucho antes. No hay una política de Estado, no hay una convocatoria a los partidos a sumarse, a los empresarios. Todo el esfuerzo del TLC se va a ir por la borda, no porque quiten el TLC, porque no vamos a ser capaces de tener un frente unido para negociar con los Estados Unidos. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Hay alternativas, hay aliados. Tenemos aliados en Estados Unidos, en la comunidad mexicana, en el empresariado, el gran empresariado estadounidense que tiene inversiones importantes en México. Podría ser nuestro primer aliado para irle a susurrar al oído al señor Trump, que al final del día sí va a escuchar a los empresarios. Decirle, oiga, pues todo eso de la retórica del muro, todo eso está muy bonito, pero si usted me rompe mi cadena de producción, que comienza en Guanajuato y termina en Ohio, pues le dan la torre a mi compañía, que es una compañía americana. Entonces, no estamos haciendo eso y sí me preocupa mucho la miopía y pues, querer improvisar un poco sobre el camino nuestra reacción. Enrique, han surgido muchas ideas por parte de la sociedad. Algunas que he escuchado son desde hacer una oración, una meditación, independientemente de las creencias espirituales o religiosas, a las 10 de la noche, como lo
propuso Churchill durante la Segunda Guerra Mundial en la Gran Bretaña hasta no comprar autos Ford en México. Sin embargo, pues son aisladas estas propuestas. Sería buena idea que hubiese como un coordinador por parte de la sociedad civil, no sé, pienso en Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, que coordinase todas estas acciones de la sociedad, de los empresarios, de los medios, hasta con el gobierno, para hacer un frente común. Bueno, yo durante varias semanas después del triunfo electoral de Trump, estuve esperando que se anunciara la creación de una suerte de cuarto de guerra, para empezar del gobierno, donde entraran por lo menos los instrumentos gubernamentales. Sí o sí necesitas tener ahí economía, hacienda, a la Secretaría de la Defensa, Relaciones Exteriores y Gobernación, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Trabajo. Por lo menos esas. Y que empezara a ver pues, el análisis de los escenarios potenciales y cómo responder a esos escenarios. Por lo que puedo enterarme, no existe ese cuarto de guerra aún. ¿Verdad? Ahora con la designación de Luis Videgaray en Relaciones, pues supondría uno que por la fuerza que ha tenido frente al presidente y otros miembros de gabinete, pues sea capaz de convocar a algo así y que ahí se coordinara. Pero de nueva cuenta es insuficiente y ahora ya es tardío porque sí se tiene que tener la concurrencia de la comunidad académica, la comunidad empresarial, por lo menos. Y yo diría que también algunas fuerzas en la frontera norte, sobre todo muy importantes. Algunos de los gobernadores, algunos de los presidentes municipales de ciudades clave en la frontera. Ese sería un poco el equipo de salida para jugar este partido, porque de otra manera no tenemos ni siquiera un mecanismo donde procesar lo que hablaba Gabriel hace un rato, pues tener un plan de vuelo, un plan B, ¿dónde se procesa? Gabriel, ya se nos acabó el tiempo, aunque parezca increíble. Sí, es Enrique Berruga. 30 segundos, sí. ¿Qué conclusiones nos dejas? Bueno, la primera conclusión es que, sí, aunque ya sea tarde para todo, pero se tiene que hacer. Se tiene que convocar dentro del gobierno a todas las partes interesadas. Se tiene que mapear rápidamente en Estados Unidos quiénes son todavía polvos, aquellos lodos de la amistad fructífera, de la relación constructiva que tuvo México durante muchos años y de la buena imagen que tuvo México durante muchos años en Estados Unidos y que se deterioró por descuido. Y también en México tener claridad de quién quiere cada uno, porque vemos ahorita en el mundo de la economía, cada sector ya está pensando cómo se va a cuidar solito y ya no está pensando en el escenario mayor. Y por último, a ver, ¿sería grave que se anulara el TLC? Claro que sería grave. ¿Sería el fin del mundo? Tampoco. Entonces, si empezamos la negociación partiendo de la base de que ahí nos viene el fin del mundo, estamos perdidos de antemano. Entonces, ojalá que no suceda. Sería un error gravísimo. Enrique, en tu conclusión, ¿crees que es el fin del mundo? Sería muy grave, porque la pinza entre que se acabe el TLC, la disminución de inversiones y el potencial de que nos deporten a, más de malo por bueno, 2 millones de paisanos en los primeros 4 años de Trump, esa pinza de no poder generar empleos aquí y caída en la inversión es explosiva para México. Yo no digo, el fin del mundo nunca va a llegar, pero esto está muy cerca. Vámonos no, bueno, puede llegar. Vámonos mejor a las canicas. En el segundo cuatrienio de Trump sí puede llegar, pero por lo pronto... Les agradezco muchísimo su presencia, da para mucho sí, esto, mucho. Para mucho. Esperamos poder contar con ustedes en otra ocasión y poder seguir platicando sobre este terrible tema. Gracias por la invitación. Buenas noches, hasta dentro de 8 días.